Pues bien, continuando con el estudio de las funciones trigonométricas, hoy vamos a ver la función cotangente. La función cotangente también podemos analizar y decir que es inversa a la función tangente. Lo que tenemos que decir entonces, que la función cotangente de un ángulo es igual, ¿verdad?, a la inversa de la tangente, es decir, 1 sobre tangente del mismo ángulo que estamos estudiando o del mismo ángulo de referencia. Siendo así, también la podemos interpretar tal cual como debe ser, ¿verdad? Si la tangente era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces aquí vamos a tener que esto es igual a 1 sobre cateto opuesto, sobre cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la tangente. Creo que dije cateto sobre hipotenusa, no, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de tangente. Ahora bien, si tenemos un 1 en el numerador, normalmente decimos que ese 1 es una fracción también, ¿verdad? Por lo tanto, hacemos la multiplicación. 1 en el numerador multiplicado por el cateto adyacente, ese va a ser nuestro nuevo numerador. O sea que queda cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿verdad? Bien, bajo esta premisa vamos a trabajar. La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si es la inversa de la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora la cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Estamos? Y con eso empezamos el análisis. Hoy vamos a utilizar otra estrategia. Vamos a hacer los cálculos primero para luego de ahí en más irlos acomodando en la tabla mediante otra metodología que es la secuencia lógica. Bien, vamos a hacer el análisis entonces si la cotangente de ese ángulo está en 0 grados. Por ahí empecemos. Bien, cuando está a 0 grados, decíamos, el cateto opuesto no existe, ¿verdad? Y el cateto adyacente ocupa la misma distancia del radio. Y para todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, el radio equivale a una unidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Cateto adyacente, que viene a ser el máximo valor, una unidad, dividido por el cateto opuesto, que en ese instante no existe. Ahora bien, siempre que hablábamos de cualquier número dividido por 0, ese valor decíamos que era un número no determinado, ¿verdad? Y tenemos que hacer este análisis siempre, porque si lo hacemos directamente con los valores reportados, que ya los tenemos y los conocemos de lo que salió en la tangente, vamos a tener algo similar, ¿verdad? Y igual lo podemos hacer de esa manera. Bien, si lo haríamos de esta misma manera, como decíamos, ¿verdad? Si lo hacemos como inversa, la tangente a 0 grados era cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto que no existía estaba en el numerador, ¿verdad?, que era 0, y 0 se lo dividía para 1, por lo tanto el resultado de 0 dividido para 1 era 0. Y nos queda algo similar a esto. 1 dividido para 0, número no determinado. Como lo quieran hacer y como lo quieran ver, siempre vamos a tener esas coincidencias en valores, ¿verdad? Bien, a 30 grados ya el cateto opuesto aparecía y el cateto adyacente también lo conocíamos, ¿verdad? Bien, la cotangente a 30 grados. La cotangente a 30 grados, cuando hacíamos el desdoblamiento de esa gráfica, decíamos que este lado era 1/2 y decíamos que el otro lado era raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Entonces el cateto adyacente va a valer raíz de 3 sobre 2.
¿sí? Y el cateto opuesto vale 1/2. Raíz de 3 se multiplicaba por el 2 y esto nos quedaba 2 raíz de 3, así nos tiene que quedar, sobre 2 por 1, ¿verdad? Raíz de 3 multiplica el 2 y nos queda 2 raíz de 3. Luego el 2 multiplica el 1 y nos queda 2. Al haber un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, se pueden simplificar. Y eso nos da raíz de 3, ¿verdad? Si estamos hasta ahí, ¿verdad? Bien. La cotangente a 60 grados. La cotangente a 60 grados, el cateto opuesto viene a ser raíz de 3 sobre 2 y el cateto adyacente 1/2. Por lo tanto, aquí tendríamos 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y esto es igual. El 1 se multiplica con el 2 y va a dar 2. Y en el denominador el 2 se multiplica con raíz de 3. Estos se eliminaban y nos quedaba 1 sobre raíz de 3. Como la raíz de un número irracional no puede estar en el denominador, racionalizábamos y poníamos raíz de 3 sobre raíz de 3. Para que esta multiplicación nos diera la base, que es 3, y en el numerador nos quedaba raíz de 3. Porque 1 por raíz de 3 es raíz de 3. ¿Sí? Y el último análisis que voy a hacer en esta ocasión va a ser para la cotangente a 90 grados. La cotangente a 90 grados será igual. En este instante, el cateto adyacente, ¿verdad? El cateto opuesto, perdón, llegó a su máximo límite. Es decir, fue achicándose, ¿verdad? El cateto opuesto y llegó hasta obtener el mismo valor del radio. ¿Qué pasó con el cateto adyacente? A medida que van subiendo los grados, ese valor va disminuyendo hasta quedar en 0, ¿verdad? Por lo tanto, la cotangente es cateto adyacente, que es 0 sobre 1, y eso es igual a 0. ¿Sí? Bien. Voy a hacerte esta comprobación nada más para que entendamos, ¿verdad? La tangente a 30 grados y la tangente a 60 grados, ¿verdad? ¿Cuánto valía la tangente a 30 grados y cuánto valía la tangente a 60 grados? Si revisamos nuestra tabla de datos, la tangente a 30 grados era raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Y a 60 grados, raíz de 3. Bien, volvamos acá. Tangente de 30 grados, raíz de 3 sobre 3. Y tangente de 60 grados, raíz de 3. ¿Sí? Bien. Si comparábamos, ¿verdad? Esto tendría que ser para el valor de la cotangente, que es igual a 30 grados, que es igual a 1 sobre la tangente. Esto es igual a 1 sobre raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Bien. Este 3 se multiplica por el 1, que también lo podemos ver como fracción, 1 sobre 1 y raíz de 3 sobre raíz de 3, y esto me va a dar a 3 y 1 que multiplica raíz de 3 sobre raíz de 3. Si esto lo racionalizamos, ¿verdad? Esto nos va a quedar
a 3 raíz de 3 sobre 3. Si simplificamos el 3 con el 3, nos queda raíz de 3, que es lo mismo que tenemos como valor acá. Lo utilices como inversa o lo utilices sacando la conclusión angular en virtud de las distancias, entonces tendrás siempre la misma respuesta. Si la tangente de 60 grados es a raíz de 3, vas a tener lo mismo que tienes acá. ¿Por qué? Porque la cotangente a 60 grados es igual, ¿verdad?, a 1 sobre raíz de 3. Directamente tenemos que racionalizar raíz de 3 sobre raíz de 3. Y esto nos va a quedar 1 por raíz de 3, raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3, 3, que es el mismo valor que obtuvimos sacando la definición angular. ¿Sí? Pero ¿dónde te quiero llevar? ¿A qué detalle te quiero llevar? A este. Cuando tienes la inversa, ¿verdad?, de la cotangente, o quieres sacarla mediante como inversa de la tangente a 90 grados, eso quiere decir que tienes 1 sobre el valor de la tangente a 90 grados. Y 1 entonces dividirá a lo que vale la tangente a 90 grados, ¿verdad? Y la tangente a 90 grados es un número desconocido según lo que calculamos en la ocasión anterior. Aquí podría tener alguna falla de interpretación. Y en matemáticas no puede haber fallas ni dudas. Por lo tanto, cuando vayas a hacer un análisis de esta naturaleza, evita sacarlo como inversa, un consejo personal, y trabájalo siempre con los valores angulares que te dan la definición exacta de lo que tienes que hacer. Ahora bien, ya una vez ya teniendo armada la tabla como siempre lo hemos hecho, a 0 grados, 0 pi, a 30 grados, pi sexto, para no tener complicación a la hora de la graficación, entonces reportamos los valores que calculamos anteriormente, ¿verdad? Y decíamos, cuando analizamos la cotangente a 0 grados, nos dio un número desconocido. Y eso es lo que ponemos aquí en la tabla, número desconocido, ¿verdad? A 30 grados, que es pi sexto, la función nos dio raíz de 3. Entonces, a 30 grados, la función es raíz de 3. ¿Sí? Bien. A 60 grados, que es pi tercio, la función nos dio raíz de 3 sobre 3. Entonces vamos a la tabla y ponemos raíz de 3 sobre 3. A 90 grados, la función nos dio 0, ¿verdad? Y en el otro análisis nos perdimos. No utilicen este análisis. Entonces, aquí reportamos 0, ¿verdad? Es como llenar una tabla estadística prácticamente, la tabla de valores. Eso es básicamente. Ahora bien, aquí venía la explicación. A 120 grados estamos en 2 pi tercios. ¿Sí? A 120 grados estamos en 2 pi tercios. Pero como decíamos, las alturas son las mismas, por lo tanto los valores para la función serán similares, ¿verdad? Y cuando calculamos la función, ¿verdad?, entonces nos tenemos que reportar al mismo valor de 60, que es lo que debemos recordar nada más, que las funciones trigonométricas son una función de relación, en donde tenemos que ver en qué cuadrante estamos. Para el eje de las ordenadas estamos en positivo, para el eje de las abscisas estamos en negativo. Entonces el valor numérico será el mismo de 60, pero negativo. Eso quiere decir, en vez de raíz de 3 sobre 3, sería menos raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Ahora bien, si tomas este punto como punto de partida, te das cuenta que el valor numérico de aquí se parece al de acá.
Y ahí es donde viene la analogía. Si es así, entonces este valor seguramente se va a parecer al de acá, pero en negativo, ya que aquí comenzamos a marcar los negativos, ¿verdad? Bien, esa es otra forma también de hacer más rápida nuestra tabla de datos. Y si este valor se parece a este valor y este valor se parece a este valor, lo más lógico es que el valor que vayamos a encontrar aquí se parezca al siguiente, ¿verdad? Si usamos esa analogía, eso podemos determinarlo. Si tú quieres, calcúlalo como ya aprendimos anteriormente, no hay problema. Ahora bien, ahí viene el otro detalle. Esto también lo puedo utilizar como punto de partida. ¿Sí? Cuando calculaste esto, estabas en 180 grados, que es un valor parecido a 0 grados. Si nos vamos a la circunferencia, ¿verdad? 0 grados y 180 están sobre una misma línea, por eso es que reporta de pronto el mismo valor para la función. ¿Sí? Ahora bien, el 150 se va a parecer en términos numéricos a 240, o 5 pi sexto se va a parecer a 7 pi sexto. Pero, ¿qué es lo único que debes analizar de nuevo? Los cuadrantes. En las abscisas estás en negativo y en la ordenada también estás en negativo. Siendo así, al tener una relación, una razón, un cociente, como lo podamos entender, te darás cuenta que una relación o un cociente de dos números negativos siempre va a dar positivo. Bien, volvemos a la trampita o a la analogía. Si este lo cogemos como punto base, eso quiere decir que este valor se va a repetir numéricamente con el de acá. Y con el análisis que acabaste de hacer, lo único que va a cambiar es el signo. O sea, te va a quedar raíz de 3. Si este valor se parece al de acá, lo más lógico es que este valor se va a parecer al de acá. Pero ya estamos en rangos positivos. O sea, sería raíz de 3 sobre 3. En el siguiente, si este número se parece numéricamente al de aquí y seguimos, este de aquí se parece al de acá, lo más lógico es que este de aquí se parezca al que necesitamos encontrar acá, ¿verdad? Que es 0. Bien. Comenzaste con positivo, llegaste a 0. Comenzaste con negativo, llegaste a un número no determinado. Si lo ves desde otro punto de vista, acá comenzaste con un número desconocido, positivo, positivo, 0. Acá comenzaste con un número desconocido, positivo, positivo, 0. Por lo tanto, ¿verdad? Siguiendo esa analogía, podemos determinar de que después de eso vendrían los números negativos. ¿Sí? Si lo quieres ver de esta manera, el valor numérico sería igual a este. Pero también después del 0 vemos que los valores son negativos y este valor es numérico es igual a este, ¿verdad? Es otra forma análoga de ver las cosas. Raíz de 3 sobre 3. Después del 0 viene raíz de 3 sobre 10 y después viene menos raíz de 3. Y después de menos raíz de 3 que viene un número desconocido. Todas las maneras como lo puedas ver y como lo puedas observar ya depende de tu capacidad de razonamiento. Lo has visto por cálculo, lo has visto por analogía, lo has visto por deducción lógica y lo hemos visto de diferentes maneras. ¿Cuál te convence más? Ese ya es el detalle propiamente de ustedes. Bien, para realizar nuestro gráfico de la función cotangente, no te olvides de marcar previamente los puntos, ¿verdad? En las abscisas vas a poner todos los valores, ya sean en grados o en radianes. La sugerencia es siempre que lo pongas en radianes. Por muchas razones, los radianes siempre son más exactos. Y en el eje de las ordenadas vamos a poner los valores que nos dieron de la función, de acuerdo a la tabla que vimos, ¿verdad?
Bien, de acuerdo a la tabla que vimos, a 0 grados, ¿verdad? Nos daban, o a 0 radianes, nos daba un número desconocido. No lo vamos a poner. Cuando tenemos ese valor, debemos asumir que sobre esa línea va a ir una línea imaginaria que se llama asíntota. Eso quiere decir que para este caso, solo en este caso, esta línea, el eje coordenada, coincide también con la asíntota. ¿Ya? Nos ponemos porque no sabemos cuál es el número en realidad que nos corresponde. Bien, cuando la función vale 30 grados o pi sexto, automáticamente nos salía raíz de 3. Y al ubicar raíz de 3, lo ubicábamos y poníamos y anotábamos el punto de referencia, ¿verdad? En este caso lo vamos a poner ahí. Bien, cuando estábamos a 60 grados o pi tercio, la función valía raíz de 3 sobre 3, o sea, un poquito más arriba de la mitad, ¿verdad? Es un número irracional, pero igual lo ponemos y lo notamos. Bien, ¿y qué más? A 90 grados la función valía 0. El 0 tanto para x como para y es este. Por lo tanto, cuando la función vale 90 grados o pi medio, nuestro punto va a ser ese. Cuando la función valía 2 pi tercios, o sea, 120 grados, la función valía menos raíz de 3 sobre 3, o sea, más abajo de la mitad, ¿verdad? Y anotábamos ese puntito. Cuando la función valía 150 grados o 5 pi sexto, cuando la variable o el ángulo de fracción era 150 grados o 5 pi sexto, la función valía menos raíz de 3, es decir, casi 1,75. No es 1,75, pero es casi por ahí. Y lo anotábamos, ¿verdad? Y a 180 grados era igual que en 0 y nos salía un número desconocido, lo que nos reporta una asíntota, es decir, una línea imaginaria que delimita la trayectoria de esa función. Esa función jamás va a pasar al otro lado. Se va a aproximar muy cerca, ¿no?, a esa línea, pero jamás va a pasar por ahí, ¿verdad? Ahora bien, si unimos estos puntos, ¿verdad? Yo de pronto voy a comenzar aquí. Voy a unir a estos puntos de esta manera y llego al punto 0. Ahí también tengo un punto de inflexión. Esta tenía una trayectoria que luego va a cambiar de esta manera, ¿verdad? Es decir, se me hace una especie de S. Ahora bien, ¿cómo podemos esbozar? A medida que nos vayamos acercando al 0 en ángulos, esta trayectoria también se va a aproximar a esa línea imaginaria denominada asíntota. No va a pasar jamás al otro lado. Se va a acercar, se va a arrimar a medida que vayamos disminuyendo los grados. En el otro caso, también a medida de que vaya aumentando 150, 160, 170, antes de llegar a 180, esta línea imaginaria también va a tener esta trayectoria, ¿verdad? Se va a aproximar a esta línea imaginaria, pero jamás la va a tocar. Y si ustedes calculan la cotangente a 179 grados, van a tener un valor negativamente alto, ¿verdad? Cuando ustedes calculen la cotangente de 1, 2, 3 grados, van a tener valores excesivamente altos en positivo. Entonces, esa es la diferencia de una y otra, ¿verdad? Sí. Asimismo, y siguiendo del análisis, cuando estábamos en 180, decíamos, aparecía el número desconocido, que gráficamente nosotros representamos con esa asíntota. A 210 grados, otra vez teníamos raíz de 3 y nada más, ¿verdad? Un valor por ahí.
Cuando estábamos en 240 grados, era raíz de 3 sobre 3, un valor por aquí más o menos aproximado. Cuando estábamos en 270 grados, la función se hacía 0. Cuando estábamos a 300 grados, menos raíz de 3 sobre 3. Y cuando estábamos en 330 grados, la función valía menos raíz de 3. ¿Verdad? Y al hacer la misma proyección, tenemos algo similar a lo anterior. ¿Sí? Y al terminar esbozando, tenemos la misma trayectoria. Jamás va a pasar al otro lado, y en la parte de arriba lo mismo. Y estamos esbozando esa función. En realidad estas son las trayectorias que tienen este tipo de funciones. Porque es inversa. La otra vuelta comenzaba en 0 e iba subiendo, ¿verdad? Y se topaba con una asíntota en el punto bimedios, ¿sí? Pero su trayectoria es inversa. El sistema espejo, ¿sí? La función tangente tiene una trayectoria similar, pero inversa a la que vemos aquí. ¿Estamos? Bien, chicos, entonces espero que les haya agradado. Vamos a seguir con las otras funciones más adelante.